En distintos momentos de la historia, personas clave desaparecieron sin dejar rastro en lugares concretos, bajo circunstancias que nunca fueron aclaradas del todo. No se trató solo de ausencias, sino de silencios que alteraron decisiones, retrasaron verdades y modificaron el rumbo de países enteros. Archivos incompletos, testimonios perdidos y versiones oficiales frágiles rodean estos casos. Hoy analizaremos desapariciones históricas que cambiaron el curso de los acontecimientos. 1. Alejandro Torres Valdivieso tenía 54 años y llevaba más de 2 décadas en el servicio exterior de su país. En abril de 1983, se desempeñaba como segundo jefe de misión en la Embajada de Chile en Viena, una ciudad que entonces concentraba negociaciones sensibles entre bloques políticos enfrentados por temas comerciales y de seguridad regional. Torres no era una figura pública, pero dentro del ámbito diplomático era conocido por su precisión técnica y su capacidad para cerrar acuerdos discretos. El 17 de abril debía participar en una ronda preliminar de conversaciones bilaterales que definirían los términos de una negociación mayor prevista para las semanas siguientes. Nunca llegó. La última vez que fue visto con certeza fue la noche del 15 de abril, cuando salió de la embajada a las 19:30 tras una reunión interna. Según el registro del edificio, se despidió del personal de guardia y caminó solo hacia la estación de metro Stadtpark, como hacía habitualmente. No volvió a su departamento oficial, ni se presentó al trabajo al día siguiente. Al principio se pensó en un retraso. A las 10 de la mañana del día 16, su secretario personal intentó localizarlo. El teléfono del departamento sonó sin respuesta. A las 12, la embajada notificó al Ministerio de Relaciones Exteriores. Para las 6 de la tarde, la desaparición ya era un asunto diplomático. La policía austríaca inició una búsqueda formal. No había señales de violencia. El departamento estaba intacto. Su pasaporte seguía en un cajón. No había retirado dinero en los días previos. La última transacción registrada fue un café pagado con tarjeta a las 18:05, cerca de la embajada. Las cámaras del metro no captaron su salida. En 1983, muchos registros se borraban en cuestión de días. No se pudo reconstruir su recorrido completo. Lo que sí se supo es que Torres llevaba consigo una carpeta con borradores de propuestas y notas manuscritas para la negociación. Nunca fue encontrada. La desaparición generó tensión inmediata. La delegación chilena solicitó postergar las conversaciones. La contraparte aceptó, pero solo por una semana. Durante esos días, se revisaron hoteles, hospitales y morgues. No hubo coincidencias. El gobierno chileno evitó declaraciones públicas y habló de un incidente en investigación. Internamente, la preocupación era mayor. Torres había sido uno de los principales redactores de una cláusula que buscaba modificar condiciones comerciales desfavorables. Su ausencia dejó un vacío técnico difícil de cubrir en tan poco tiempo. Un colega cercano declaró años después que Torres estaba incómodo con ciertas presiones. No dejó constancia escrita de amenazas, pero había comentado que recibía llamadas extrañas. En una de ellas, según relató, alguien le dijo que no todos querían que esa reunión ocurriera. No hay registro de esa llamada. La policía interrogó a personal diplomático y a contactos locales. Nadie aportó datos concluyentes. Un vecino del edificio afirmó haber visto a Torres hablar con 2 hombres en la acera la noche del 15, pero no pudo describirlos con precisión. Dijo que la conversación parecía tensa. No hubo testigos adicionales. La investigación se complicó por razones jurisdiccionales. Al tratarse de un diplomático, cualquier hipótesis de intervención extranjera debía manejarse con extrema cautela. Las autoridades austríacas negaron indicios de secuestro. El caso fue tratado oficialmente como una desaparición voluntaria, aunque sin convicción. La embajada rechazó esa posibilidad. Torres tenía familia, planes profesionales, y no había mostrado intención de abandonar su cargo. El 22 de abril, sin su presencia, la delegación chilena regresó a la mesa de negociación con un equipo reducido. La cláusula que Torres había defendido fue retirada. El acuerdo final, firmado semanas después, mantuvo las condiciones originales. Algunos analistas señalaron que el país perdió una oportunidad clave.
Nunca se estableció una relación directa entre la desaparición y el resultado, pero la coincidencia temporal quedó registrada. En los meses siguientes, el caso perdió prioridad. No hubo rescate solicitado. No aparecieron comunicaciones. El ministerio cerró su investigación interna a fines de 1984. El expediente austríaco quedó abierto pero sin avances. En 1991, tras la apertura de archivos de la Guerra Fría, un periodista investigó el caso y encontró referencias indirectas a un incidente diplomático no resuelto en informes de inteligencia de terceros países. Los documentos estaban parcialmente censurados. El nombre de Torres no aparecía completo. En 2003, un exfuncionario de Cancillería declaró que la desaparición había sido conveniente para muchos. No dio nombres. Dijo que Torres sabía demasiado sobre intereses cruzados en la región. La familia nunca recibió respuestas. Su esposa regresó a Chile con sus hijos meses después. Nunca se declaró su muerte. Legalmente, Alejandro Torres Valdivieso sigue desaparecido. Su nombre figura en listas internas de diplomáticos en situación no esclarecida. En Viena nadie recuerda el caso. El edificio de la embajada cambió de sede. Los archivos físicos fueron digitalizados. La carpeta que llevaba Torres nunca apareció, tampoco su cuerpo. Lo único cierto es que un diplomático desapareció días antes de una negociación clave y que tras su ausencia, el curso de los acontecimientos tomó otro rumbo, sin que nadie pudiera explicar por qué. 2. El doctor Julián Herrera Muñoz tenía 46 años y era investigador principal en el Instituto Nacional de Energía Aplicada, una entidad pública con sede en las afueras de Madrid, dedicada a proyectos de eficiencia industrial y materiales estratégicos. En 1998 lideraba un equipo que trabajaba en un modelo de optimización para procesos de almacenamiento energético, financiado parcialmente por contratos con empresas privadas y supervisado por el Estado. No era un proyecto secreto, pero sí sensible. Los resultados preliminares no habían sido publicados y estaban protegidos por cláusulas de confidencialidad. El 12 de octubre de ese año, Herrera salió de su oficina a las 19:10, según el registro de seguridad del edificio. Saludó al guardia, dijo que volvería temprano al día siguiente y se llevó consigo una mochila negra donde solía transportar documentos de trabajo. Nunca regresó. Su automóvil permaneció estacionado en el aparcamiento del instituto durante días. Su teléfono móvil dejó de emitir señal a las 20:03, en una zona residencial a 15 kilómetros del centro. Al no presentarse a una reunión clave la mañana siguiente, sus colegas asumieron que estaba enfermo. A las 24 horas, su ausencia comenzó a generar inquietud. Su esposa denunció la desaparición cuando comprobó que Julián no había dormido en casa ni retirado dinero. El departamento estaba en orden. Su pasaporte seguía en un cajón. No había señales de preparativos para un viaje. En el despacho, los investigadores notaron algo extraño. Faltaban cuadernos de laboratorio y copias impresas de simulaciones recientes. Los archivos digitales estaban intactos, pero las versiones más actualizadas no aparecían en el servidor central. Herrera había solicitado días antes permiso para trabajar desde casa, algo poco habitual en él. Un correo electrónico enviado la noche del 11 de octubre a un colega decía: «Si algo sale mal, revisen la carpeta azul». Esa carpeta nunca fue encontrada. La policía abrió una investigación por desaparición voluntaria, pero pronto surgieron inconsistencias. Herrera tenía contratos en curso, planes familiares y no atravesaba problemas económicos. Un vecino declaró haberlo visto subir a un coche oscuro esa noche, conducido por otra persona. No pudo aportar matrícula ni rasgos claros. Las cámaras de tráfico de la zona estaban fuera de servicio por mantenimiento. La investigación se amplió cuando el instituto informó oficialmente la pérdida de información sensible. El Ministerio de Ciencia negó que se tratara de datos críticos para la seguridad nacional, pero confirmó que los documentos no habían sido recuperados. Se revisaron correos, llamadas y reuniones previas. Herrera había mantenido contacto con representantes de 2 empresas interesadas en los resultados del proyecto. Ninguna relación irregular fue probada. Un mes después, un periodista recibió de forma anónima un sobre con copias parciales de cálculos técnicos y una nota breve: «Esto no debía salir».
El origen nunca se rastreó. Las copias no coincidían exactamente con las versiones oficiales, lo que sugería que alguien había tenido acceso a material intermedio. La fiscalía interrogó a miembros del equipo. Algunos recordaron que Herrera estaba preocupado por la dirección que tomaba el proyecto. Según un testimonio, dijo que había demasiados intereses. No dejó denuncias formales. En enero de 1999, una pista llevó a Lisboa. Un hotel registró el ingreso de un hombre con rasgos similares, usando un nombre falso. Pagó en efectivo y se fue 2 días después. No hubo imágenes claras. La pista se cerró. A mediados de ese año, el proyecto fue reestructurado y el equipo disuelto. Los resultados nunca se publicaron tal como Herrera los había planteado. Parte del financiamiento se retiró. Oficialmente, el instituto sostuvo que la desaparición del científico no afectó el desarrollo final. En privado, varios colegas afirmaron lo contrario. En 2005, durante una comisión parlamentaria sobre transparencia en investigación pública, el caso fue mencionado brevemente como una desaparición sin impacto comprobado. No se profundizó. La causa judicial pasó a archivo activo. No hubo imputados, no hubo cuerpo. En 2012, un exfuncionario declaró fuera de actas que Herrera había advertido sobre la posibilidad de que su trabajo fuera utilizado con fines distintos a los previstos. No presentó pruebas. En 2018, con la desclasificación parcial de documentos administrativos, se confirmó que algunas líneas del proyecto habían sido transferidas a empresas privadas poco después de su desaparición. No se estableció vínculo causal. Hoy, el nombre de Julián Herrera Muñoz aparece en los registros como desaparecido. Su esposa sigue sin una declaración de fallecimiento. La información que llevaba consigo nunca fue recuperada en su totalidad. Nadie volvió a ver al científico que salió de su laboratorio una tarde de otoño y se desvaneció junto con un conocimiento que, según quienes lo conocieron, podía haber cambiado decisiones importantes, pero quedó atrapado en un silencio del que nunca salió. 3. Esteban Julián Arancibia tenía 34 años y era considerado el heredero político natural de una de las familias más influyentes del país. Su padre, Tomás Arancibia Ledesma, había sido presidente durante 2 mandatos consecutivos y seguía ejerciendo un control decisivo sobre el partido gobernante desde la sombra. En 1996, cuando Tomás anunció que no volvería a postularse, todas las miradas se posaron sobre Esteban. Había estudiado Derecho en el extranjero, hablaba con cautela, evitaba los excesos y ya ocupaba un escaño en el Congreso. Para muchos, su llegada al poder era solo cuestión de tiempo. El 4 de septiembre de ese año, Esteban debía asistir a una reunión privada del Comité Ejecutivo del partido en la capital, donde se definiría el candidato oficial para las elecciones anticipadas. Nunca llegó. Salió de su departamento a las 7:20 de la mañana, según el portero del edificio, vestido con traje oscuro y sin escolta. Dijo que regresaría por la noche. A las 9, su chofer personal llamó para preguntar si debía pasar a buscarlo. El teléfono de Esteban no respondió. A las 11, su ausencia comenzó a generar inquietud. A las 3 de la tarde, el partido anunció la suspensión de la reunión por motivos de fuerza mayor. Esa misma noche, la familia Arancibia informó que Esteban estaba desaparecido. La policía inició un operativo discreto. No hubo conferencia de prensa. No hubo alerta pública inmediata. El departamento estaba intacto. Su pasaporte seguía guardado. No se detectaron retiros bancarios ni compras posteriores. El vehículo oficial permanecía en el garaje. Las cámaras del edificio mostraron a Esteban saliendo solo, pero no registraron su recorrido posterior. El trayecto hasta la sede del partido no pudo reconstruirse. Varias cámaras urbanas estaban fuera de servicio por trabajos de mantenimiento. Según el informe municipal, la desaparición tuvo un impacto inmediato. Sin Esteban, el partido quedó sin un candidato de consenso. En cuestión de días, surgieron tensiones internas. Un sector impulsó a un dirigente veterano. Otro propuso una figura inesperada, hasta entonces marginal. Tomás Arancibia guardó silencio público durante una semana. Cuando finalmente habló, lo hizo con un comunicado breve, en el que pidió respeto y aseguró que su hijo regresaría pronto. Nunca volvió a mencionarlo. La investigación oficial avanzó lentamente.
Se entrevistó a colaboradores, asesores y miembros del entorno cercano. Nadie aportó datos concluyentes. Un asesor declaró que Esteban había expresado dudas sobre asumir la candidatura. Dijo que estaba cansado del juego interno. Otros lo negaron. Un periodista político afirmó que Esteban había descubierto irregularidades financieras dentro del partido y que planeaba denunciarlas. No presentó pruebas. En octubre, un testigo anónimo llamó a una radio local y aseguró haber visto a Esteban en un aeropuerto secundario del país, acompañado por 2 hombres. La pista no se confirmó. No hubo registros migratorios. El nombre de Esteban no apareció en ningún control fronterizo. La fiscalía consideró la hipótesis de una desaparición voluntaria, pero la familia la rechazó. Argumentaron que Esteban no habría abandonado a sus hijos pequeños ni puesto en riesgo la estabilidad política del país. Sin embargo, un detalle inquietante surgió meses después. Días antes de desaparecer, Esteban había solicitado a su abogado personal copias de documentos sobre la sucesión interna del partido y las cláusulas de emergencia en caso de ausencia del candidato. No dejó instrucciones. En diciembre de 1996, el partido proclamó oficialmente a otro candidato. Ganó las elecciones por un margen estrecho. El nuevo gobierno impulsó reformas que modificaron la estructura interna del partido y limitaron la influencia de las viejas familias políticas. Tomás Arancibia se retiró definitivamente de la vida pública poco después. Nunca volvió a hablar de su hijo. En 2001, durante una comisión parlamentaria sobre prácticas políticas del pasado, el nombre de Esteban fue mencionado brevemente como caso no esclarecido. No se profundizó. La causa judicial pasó a archivo activo. No hubo imputados, no hubo rastro. En 2008, un exfuncionario de inteligencia declaró en un libro que la desaparición de Esteban había sido un punto de inflexión cuidadosamente gestionado. No dio detalles. Dijo que su ausencia permitió un reordenamiento que habría sido imposible de otro modo. La familia demandó al autor. El caso se cerró con un acuerdo confidencial. A día de hoy, no existe declaración de fallecimiento. Legalmente, Esteban Julián Arancibia sigue desaparecido. Su nombre fue retirado progresivamente de los registros partidarios y de los archivos oficiales relacionados con la sucesión. En los manuales de historia política, su ausencia se menciona como una transición inesperada. Para algunos, fue una decisión personal. Para otros, una eliminación silenciosa. Lo único indiscutible es que un heredero desapareció en el momento exacto en que su presencia era decisiva y que tras su ausencia, el curso de la sucesión política cambió para siempre, sin que nadie pudiera explicar cómo ni por qué. 4. Raúl Ernesto Mena tenía 69 años y durante décadas había sido un nombre secundario en los libros de historia, mencionado solo en notas al pie, como funcionario técnico de un organismo estatal durante los años más convulsos del país. En 1977 trabajaba como archivista en la Dirección Nacional de Infraestructura, un cargo menor que, sin embargo, le permitió ver documentos, órdenes internas y movimientos administrativos relacionados con decisiones que nunca se explicaron públicamente. Durante años guardó silencio. Recién en 2014, tras la apertura de una comisión especial para revisar responsabilidades institucionales del pasado, Raúl fue citado como testigo clave. Según el expediente, había solicitado declarar de forma voluntaria y había entregado una carta manuscrita en la que afirmaba poseer información directa y verificable sobre la manipulación de registros oficiales y la desaparición de pruebas. Su testimonio estaba programado para el 22 de septiembre de 2014, a las 10 de la mañana, en un edificio judicial del centro de la capital. Nunca llegó. La última vez que fue visto con certeza fue la tarde anterior, cuando salió de su casa en el barrio de Flores para comprar medicamentos. Las cámaras de una farmacia lo registraron a las 18:47 pagando en efectivo. Saludó al dependiente y se retiró caminando. No volvió. Esa noche, su teléfono emitió su última señal a las 20:12, en un radio de 3 cuadras de su domicilio. A la mañana siguiente, al no presentarse a declarar, la comisión suspendió la audiencia. La familia denunció la desaparición ese mismo día. El departamento de Raúl estaba en orden, la puerta cerrada con llave.
Sus documentos personales seguían en un cajón. En la mesa del comedor había carpetas con copias de decretos antiguos, notas marginales y una lista de nombres subrayados. Todo fue secuestrado por orden judicial. La policía inició un rastrillaje limitado. No hubo alerta nacional. No se difundió su imagen en los medios de inmediato. Oficiosamente, se dijo que podía tratarse de una descompensación médica. Raúl tenía antecedentes cardíacos, pero su médico de cabecera declaró que estaba estable y que no había signos de deterioro reciente. 2 días después, un hombre sin identificar ingresó a un hospital público con un cuadro confuso y murió horas más tarde. Durante algunas horas se consideró la posibilidad de que fuera Raúl, pero la autopsia descartó la coincidencia. El cuerpo fue enterrado como NN. El expediente volvió a quedar sin pistas. La comisión solicitó acceso a las pruebas que Raúl planeaba presentar. La carta manuscrita desapareció del archivo temporal donde había sido guardada. Solo quedó una copia digital incompleta. En ella, Raúl mencionaba órdenes verbales y correcciones posteriores, aplicadas a documentos sensibles. No detallaba responsables. Un excompañero suyo declaró que Raúl estaba nervioso desde que fue citado. Dijo que había recibido llamadas anónimas en las semanas previas. No pudo probarlo. Un vecino afirmó haber visto un automóvil oscuro detenido frente al edificio la noche de la desaparición. No recordaba matrícula. Otro dijo haber escuchado una discusión breve en la vereda. Ninguno fue considerado testigo directo. A los 6 meses, la fiscalía reclasificó el caso como averiguación de paradero. La comisión continuó su trabajo sin el testimonio de Raúl. Algunos puntos de la investigación quedaron inconclusos por falta de pruebas directas. En 2016, un periodista accedió a una grabación de audio entregada de forma anónima. En ella, una voz masculina, identificada por la familia como la de Raúl, decía: «Si no llego a declarar, revisen los legajos corregidos después del 78. La grabación no tenía fecha. No pudo ser autenticada oficialmente. La fiscalía se negó a incorporarla como prueba. En paralelo, surgieron versiones contradictorias. Algunos sostuvieron que Raúl había decidido desaparecer para evitar represalias. Otros hablaron de una muerte encubierta. No hubo confirmación de ninguna. La familia solicitó en reiteradas ocasiones que se reactivara la búsqueda. En 2019, el caso prescribió en lo penal, aunque la desaparición nunca fue aclarada. Los documentos que Raúl había acumulado fueron devueltos parcialmente a los archivos estatales. Varias hojas faltaban. Nadie explicó por qué. La comisión cerró su informe final ese mismo año. En una nota al final del documento se mencionaba la imposibilidad de contar con el testimonio de un testigo relevante. No se lo nombraba. Hoy, Raúl Ernesto Mena no figura como fallecido ni como testigo protegido. Su nombre aparece en el registro civil como desaparecido. La audiencia para la que se había preparado nunca fue reprogramada. Los hechos que decía poder aclarar siguen envueltos en versiones cruzadas y documentos incompletos. Un hombre que iba a hablar desapareció horas antes de hacerlo, y con él se perdió una pieza que podía haber cambiado la comprensión de un capítulo entero de la historia, dejando detrás solo silencios, papeles mutilados y una pregunta que nunca encontró respuesta. 5. Víctor Manuel Larraín tenía 42 años y era geógrafo de formación, especializado en cartografía histórica y exploración de territorios poco documentados del sur de Sudamérica. En 1979 fue contratado por el Instituto Geográfico Nacional para liderar una expedición técnica en la región austral de la Patagonia chilena, con el objetivo de verificar antiguos mapas de límites y actualizar rutas fluviales que nunca habían sido medidas con instrumentos modernos. No se trataba de una misión heroica ni mediática. Era un trabajo técnico, silencioso, que implicaba meses de recorrido a pie, en bote y a caballo por zonas aisladas. Larraín partió el 3 de noviembre desde Puerto Natales, junto a 2 asistentes y un guía local. El plan de ruta fue presentado oficialmente, aprobado y archivado. Incluía campamentos intermedios, coordenadas precisas y fechas estimadas de contacto por radio. El último punto confirmado fue un campamento en las cercanías del río Serrano, el 18 de noviembre. Desde allí, según el plan original, la expedición debía internarse hacia el este,
bordeando una zona de glaciares menores, para luego regresar al norte. Nunca ocurrió. El 22 de noviembre, el puesto de comunicaciones no recibió la señal programada. Al principio se atribuyó a fallas técnicas. El clima era inestable. El día 24 tampoco hubo contacto. El 26, el instituto activó un protocolo de búsqueda. Para entonces, los asistentes habían regresado a un punto previo alegando problemas de salud. El guía aseguró que Larraín decidió continuar solo. Esa versión quedó asentada en el informe inicial. Sin embargo, meses después, esa declaración sería puesta en duda. Los equipos de rescate siguieron la ruta marcada en los registros oficiales. Encontraron restos de un campamento que coincidía con las fechas, pero no hallaron rastros posteriores. No había huellas claras. La nieve había cubierto parte del terreno. El cuerpo nunca apareció. En 1980, la expedición fue dada por perdida y Víctor Manuel Larraín fue declarado desaparecido en misión científica. El caso habría quedado ahí de no ser por un detalle descubierto años después. En 1993, durante una revisión interna de archivos cartográficos, un joven técnico notó inconsistencias entre los mapas de la expedición de Larraín y los documentos administrativos que la acompañaban. La ruta dibujada en los mapas finales no coincidía con el plan presentado antes de la partida. Algunos tramos habían sido desplazados varios kilómetros al sur, otros directamente eliminados. El cambio no estaba firmado ni fechado. No había constancia de corrección técnica. Cuando se revisó el expediente original, el plan de ruta inicial había desaparecido. Solo quedaban copias parciales. La versión archivada mostraba una trayectoria distinta, más segura, menos comprometida, como si la expedición nunca hubiera ingresado en ciertas zonas. El técnico elevó una nota. No recibió respuesta. En 1997, un periodista especializado en temas científicos accedió al caso y entrevistó al antiguo guía. Su relato había cambiado. Dijo que Larraín no siguió el plan oficial, que insistió en desviarse hacia una zona no autorizada por razones que nunca explicó. Afirmó que discutieron, que Larraín llevaba consigo mapas antiguos y hablaba de corregir errores históricos. No presentó pruebas. Los asistentes, localizados años después, negaron haber regresado antes de tiempo. Dijeron que todos avanzaron juntos hasta un punto donde Larraín se separó por decisión propia. Sus versiones no coincidían en fechas ni lugares. La investigación se reabrió de manera informal. Se solicitó acceso a comunicaciones militares de la época. Algunas zonas de la ruta estaban cerca de áreas restringidas. El ejército negó actividad relevante. Sin embargo, un documento desclasificado en 2005 mencionaba movimientos no cartografiados en la región durante esos meses. No hacía referencia directa a la expedición. En 2008, un investigador argentino afirmó haber encontrado en un archivo provincial una copia de un mapa atribuido a Larraín con anotaciones manuscritas que no figuraban en ningún registro oficial. El mapa mostraba una ruta distinta, más al este, atravesando un valle que oficialmente no existía como paso. El documento fue fotografiado, luego desapareció. El archivo negó haberlo tenido. La familia de Larraín solicitó explicaciones durante años. Su esposa declaró que Víctor sospechaba que ciertos límites habían sido trazados con información incompleta y que su trabajo podía generar conflictos diplomáticos. Nunca habló de amenazas, nunca expresó intención de desaparecer. En 2012, una comisión académica concluyó que la alteración de los registros podía deberse a ajustes posteriores por criterios técnicos. No explicó por qué no estaban documentados, tampoco por qué el plan original faltaba. A día de hoy, los mapas oficiales siguen mostrando la ruta modificada. La versión alternativa solo existe en referencias indirectas y testimonios contradictorios. Víctor Manuel Larraín nunca regresó de la Patagonia. Su cuerpo no fue hallado. Su última ruta, según los registros, es segura y clara. Según quienes lo conocieron, no lo es. Entre ambos relatos queda un vacío cartográfico y humano difícil de cerrar. Un explorador desapareció en una región donde el terreno borra huellas, y los documentos que debían contar su historia fueron alterados de tal forma que ya no es posible saber con certeza hacia dónde se dirigía cuando se perdió para siempre. 6.
El nombre de Manuel Ignacio Correa no figura en los registros civiles anteriores a 1985 y tampoco aparece después. Según los archivos oficiales, nunca nació, nunca trabajó y nunca vivió en el país. Sin embargo, para al menos 12 personas entrevistadas a lo largo de 20 años, Manuel Ignacio Correa existió y desapareció en circunstancias que nadie pudo explicar. Tenía, según quienes lo conocieron, unos 40 años, hablaba poco y trabajaba como técnico electricista en obras públicas en la ciudad de Valparaíso, a comienzos de la década de 1980. Vivía en una pensión del Cerro Barón y cobraba en efectivo. No tenía familia conocida, no usaba tarjetas bancarias. Decía haber llegado desde el sur, pero nunca precisó de dónde. El 6 de agosto de 1982 salió temprano rumbo a una subestación eléctrica donde debía realizar una reparación menor. Fue visto por última vez a las 7:15, caminando hacia la parada del trolebús con su caja de herramientas. No llegó al trabajo. Al principio nadie lo notó. 2 días después, el encargado preguntó por él. Nadie supo responder. Cuando fueron a la pensión, su habitación estaba vacía, la cama hecha, la ropa desaparecida. La dueña afirmó que Manuel había pagado por adelantado hasta fin de mes y que no avisó su partida. Dijo que parecía nervioso la noche anterior. No dejó documentos, no dejó carta. Cuando el encargado intentó formalizar la baja laboral, surgió el primer problema. No existía un contrato a su nombre. Los pagos se habían hecho bajo una nómina interna sin respaldo legal, una práctica común en ese tiempo. El número de cédula que figuraba en planillas internas no correspondía a ninguna persona registrada. Se intentó presentar una denuncia por desaparición, pero la comisaría solicitó un documento que acreditara su identidad. No existía. El caso no fue aceptado. Durante años, la historia quedó en relatos sueltos. En 1991, durante un proceso de regularización laboral, un funcionario del Ministerio de Obras Públicas encontró referencias repetidas a un M1 Correa en informes técnicos antiguos. Las firmas coincidían, el trabajo era consistente. Sin embargo, al intentar rastrear su legajo, no había archivo, no figuraba en nóminas oficiales, no aparecía en registros previsionales. Era como si hubiera trabajado sin existir. El funcionario elevó una consulta interna. No recibió respuesta. En 1998, un periodista local investigó el caso tras escuchar el nombre en 2 entrevistas distintas con exobreros. Publicó una nota breve titulada El trabajador sin papeles. No obtuvo repercusión. Al intentar acceder al archivo del registro civil, se le informó que no había constancia alguna de Manuel Ignacio Correa y que cualquier mención previa podía tratarse de un error administrativo. En 2004, una mujer se presentó ante una organización de derechos humanos con una historia diferente. Afirmó haber vivido con Manuel durante un año. Dijo que no usaba documentos porque no podía. Según su relato, Manuel había sido registrado con otro nombre en su infancia y luego borrado, tras un procedimiento administrativo irregular durante la dictadura. No aportó pruebas. Dijo haber perdido contacto con él la mañana de su desaparición. Nunca volvió a verlo. La organización intentó presentar el caso ante la justicia, pero fue rechazado por inexistencia legal del denunciante. En 2010, durante la digitalización de archivos policiales, apareció un registro de detención fechado en 1974 a nombre de un hombre sin identificación, descrito físicamente de manera coincidente con Manuel. El detenido fue liberado a las 48 horas. El registro no incluía nombre ni número, solo una anotación. No consta. No se pudo establecer vínculo directo. En 2016, un investigador universitario que estudiaba desapariciones administrativas encontró un patrón similar en al menos 5 casos. Personas que trabajaron, alquilaron, cobraron y desaparecieron sin dejar huella legal. Uno de esos casos coincidía en lugar y fechas con Manuel Ignacio Correa. El estudio fue presentado en un congreso académico. No generó acción institucional. La pensión donde vivió fue demolida. La subestación eléctrica fue modernizada. Los testigos envejecieron. Algunos murieron. La historia se fue diluyendo. En 2021, un nuevo intento de reabrir el caso fue rechazado con un argumento definitivo.
No se puede investigar la desaparición de una persona que no existe jurídicamente. Para el Estado, Manuel Ignacio Correa es un error de archivo. Para quienes lo conocieron, fue un hombre real que trabajó, habló y desapareció. No hay cuerpo, no hay acta, no hay rastro, solo un conjunto de menciones dispersas que no alcanzan para construir una identidad oficial. En los registros digitales, su nombre no devuelve resultados. En la memoria de algunos sigue presente un desaparecido que oficialmente nunca existió y que por esa razón quedó fuera de cualquier búsqueda posible, atrapado en un vacío donde la ausencia no puede ser reconocida ni reparada. Gracias por quedarte hasta el final. A veces la verdad no se revela con ruido, sino en el silencio del tiempo, donde la memoria guarda sombras, la ausencia persiste y los secretos continúan respirando, esperando ser comprendidos ante la mirada.